Hola, mi nombre es Valeria Valle y hoy vamos a hablar un poco acerca del tema del nistagmo y también acerca de toxoplasmosis. Acerca del nistagmo, cuando hay diversas enfermedades, fármacos u otros factores, estos pueden alterar los sistemas que proporcionan la estabilidad ocular. Los movimientos oculares anormales pueden deberse a la incapacidad de mantener la fijación, a la pérdida de las influencias inhibitorias normales sobre el control de los movimientos oculares o la pérdida de la entrada normalmente simétrica de una de las vías vestibulares a los núcleos motores oculares. El nistagmo se refiere a una forma de movimientos oculares excesivos. Este término debe reservarse para los movimientos oculares rítmicos de vaivén, por ejemplo, horizontales, verticales, de torsión o mixtos, que incorporan una fase lenta. El nistagmo de sacudida, por ejemplo, tiene dos fases: una fase lenta de alejamiento del objetivo visual, seguida de una sacada correctiva o fase rápida de vuelta al objetivo. El nistagmo pendular describe movimientos de fase lenta de vaivén que se producen sin la fase rápida. Los movimientos sacádicos anormales también pueden desviar los ojos de la fijación. En conjunto, estos movimientos oculares patológicos se denominan intrusiones sacádicas o oscilaciones sacádicas, ya que al no tener una fase lenta no se ajustan a una definición de nistagmo. El nistagmo en los niños y en los adultos, en cuanto a la evaluación de las anomalías de los movimientos, pueden llegar a degradar la visión. Los pacientes con nistagmo adquirido suelen presentar osilopsia, en la que parece haber un movimiento ambiental de vaivén. Los niños con nistagmo de aparición temprana no suelen presentar osilopsia, pero a menudo tienen una agudeza visual reducida. Durante la exploración, se debe preguntar a los pacientes sobre cualquier síntoma neurológico asociado, como presencia de vértigo, ataxia, debilidad motora o sensorial, y sobre cualquier antecedente familiar de movimientos oculares anormales o estrabismo. Un examen de la motilidad ocular comienza con una evaluación de la estabilidad ocular en la mirada primaria. Cualquier movimiento ocular anormal en las posiciones cardinales debe ser examinado para determinar si es que son monoculares o binoculares o conjugados, es decir, que los dos ojos se comportan de manera similar, en patrón horizontal, vertical, torsional o mixto, o si es que es continua e inducida por una determinada posición de los ojos, o si también se caracteriza solo por fases lentas como el nistagmo pendular, por fases rápidas y lentas como el espasmódico, o solo fases rápidas como la intrusión sacádica. Reducido en un punto nulo, es decir, que el campo de la mirada es en el que el nistagmo es mínimo. Para hablar acerca de los tipos de nistagmo, vamos a empezar hablando acerca del nistagmo de aparición temprana infantil. El síndrome de nistagmo infantil o el nistagmo congénito, suele reconocerse en los primeros meses de vida, pero puede no hacerse evidente hasta varios meses después. Puede haber antecedentes familiares de este trastorno, y este síndrome es casi siempre conjugado y horizontal en el examen clínico, incluso con la mirada hacia arriba y hacia abajo. El nistagmo puede ser continuo e intermitente y puede aparecer con movimientos espasmódicos o pendulares en diferentes posiciones de la mirada. El movimiento de sacudida, cuando está presente, es típicamente latido a la derecha en la mirada derecha y latido a la izquierda en la mirada izquierda. Las grabaciones de los movimientos oculares muestran que estos movimientos suelen estar interrumpidos por periodos de foveación, que son breves periodos en los que los ojos se encuentran quietos y dirigidos hacia el objeto de la mirada. Hay dos signos característicos de este síndrome de nistagmo infantil, como la inversión del patrón normal del nistagmo optocinético. Los pacientes con este síndrome responden a la rotación del tambor del nistagmo optocinético con movimientos oculares de fase lenta en dirección opuesta a la del tambor giratorio. Un patrón único también en que la velocidad del movimiento de fase lenta aumenta exponencialmente. Esta forma de onda de velocidad creciente está marcada por periodos de foveación. Para determinar este patrón es necesario analizar las grabaciones de los movimientos oculares. El nistagmo latente o el síndrome de nistagmo funcional mal desarrollado es un nistagmo de sacudida horizontal conjugada de aparición temprana que se acentúa con la fijación monocular.
La intensidad del nistagmo en el nistagmo latente disminuye con la fusión, es decir, cuando hay función binocular. Sin embargo, cuando se ocluye un ojo, eliminando de esta manera la fusión, el ojo fijador se desvía lentamente hacia la nariz y se produce una sacada de abducción correctiva. El ojo bajo el oclusor se va a mover en la misma dirección y con la misma amplitud que el ojo fijador, es decir, el nistagmo es conjugado. Por lo tanto, la dirección del componente de fase rápida de ambos ojos late hacia él y se aleja del ojo ocluido. La dirección de la fase rápida se invierte inmediatamente tras la oclusión del ojo fijador, ya que el otro ojo retoma la fijación. Nystagmus, also known as latent nystagmus, typically develops in a child. Acerca del nistagmo provocado por la mirada, el nistagmo evocado por la mirada se desarrolla debido a la incapacidad de mantener la fijación en la mirada excéntrica. Los ojos retroceden hacia la línea media debido a las propiedades elásticas de la órbita y genera una sacada correctiva para reposicionar los ojos en el objetivo excéntrico. Por lo tanto, la fase rápida es siempre en la dirección de la mirada. La amplitud del nistagmo aumenta a medida que los ojos se mueven en la dirección de la fase rápida. Este patrón está en consonancia con la ley de Alexander, que establece que el nistagmo aumenta en la intensidad, amplitud y frecuencia a medida que los ojos se mueven en la dirección de la fase rápida. El nistagmo en rebote, en algunos pacientes con el nistagmo evocado por la mirada y una mirada excéntrica prolongada, es decir, mayor a 30 segundos, reduce la amplitud del nistagmo. Sin embargo, cuando estos pacientes reanudan la posición central, se produce un nistagmo de sacudida en la dirección opuesta al nistagmo evocado por la mirada inicial, y esta condición se denomina nistagmo en rebote. En cuanto al nistagmo vestibular periférico, los pacientes con el nistagmo vestibular periférico suelen presentar un desequilibrio repentino, a veces dramático, con vértigo y náuseas y vómitos. A menudo reconocen que sus síntomas empeoran con determinados movimientos o posiciones de la cabeza, y también pueden aparecer oscilopsia, acúfenos y pérdida de la audición tras la fase aguda de la pérdida vestibular periférica, que suele durar días, y los pacientes experimentan un periodo lento que puede durar hasta semanas o meses de disminución gradual de los síntomas. El nistagmo vestibular periférico es el resultado de una disfunción de los órganos terminales, como por ejemplo los canales semicirculares, las estructuras otolíticas o el nervio vestibular. El daño puede ser unilateral o simétrico y altera la entrada aferente vestibular, normalmente simétrica, a los núcleos motores oculares. Un rasgo característico del nistagmo vestibular periférico es la capacidad de la fijación visual para amortiguar el nistagmo. En cuanto al nistagmo vestibular central, dado que las estructuras vestibulares centrales del tronco encefálico y el cerebelo están ampliamente interconectadas, puede ser difícil, si no imposible, determinarlo únicamente mediante el examen clínico y la localización de las lesiones que producen este nistagmo. Aunque las características de algunos trastornos supranucleares de la motilidad ocular nos permiten localizar la lesión, el nistagmo vestibular central suele afectar a las vías gobernadas por los canales semicirculares anteriores, posteriores o ambos. Por lo tanto, el nistagmo vertical o de torsión aislado es frecuente. Si el nistagmo vestibular central es de pequeña amplitud o solo está presente cuando los ojos no están en posición primaria, es posible que los pacientes no presenten algún síntoma visual. Existen varias formas de nistagmo vestibular, como el descendente, el optimista, el ascendente, el de torsión, el nistagmo de inestabilidad vestibular central o el nistagmo alternante periódico. En cuanto al nistagmo pendular adquirido, este nistagmo incluye movimientos oculares pendulares de fase lenta en los planos horizontal, vertical y de torsión, a menudo formando ondas elípticas. Por el contrario, el nistagmo pendular congénito suele manifestarse solo con movimientos horizontales en el examen clínico. El nistagmo pendular con componentes verticales y horizontales produce un nistagmo oblicuo si los componentes están en fase, o un nistagmo circular o elíptico si los componentes están desfasados. Los movimientos oculares pueden ser conjugados o disconjugados y a menudo están disociados.
En cuanto a la mioclonía o temblor oculo-palatino, el nistagmo pendular adquirido puede acompañar al mioclono palatino, una oscilación adquirida del paladar. Los movimientos oculares son continuos y rítmicos y se producen a una frecuencia aproximadamente de 1 Hz y suelen estar conjugados en el plano vertical y persisten durante el sueño. En cuanto al tema de toxoplasmosis, la toxoplasmosis es una causa común de enfermedad infecciosa del segmento posterior en todo el mundo. El organismo causante es el Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular obligado. Dado que la seropositividad para el Toxoplasma gondii es muy frecuente, la seropositividad por sí sola no confirma que la uveitis esté relacionada con esta toxoplasmosis. La enfermedad congénita se produce a través de la infección transplacentaria, cuando una mujer embarazada adquiere el organismo a través de la exposición a quistes de tejido u ovocitos en carne cruda o sustancias contaminadas como las heces de los gatos. El hallazgo ocular típico en la toxoplasmosis congénita es la presencia de una cicatriz corioretiniana, normalmente en la mácula y a menudo de carácter bilateral. En la actualidad se supone que la mayoría de los casos de toxoplasmosis se adquieren postnatalmente, aunque puede resultar un poco difícil demostrar esta suposición. Un resultado positivo de la prueba serológica para anticuerpos de inmunoglobulina M anti-toxoplasma gondii apoya el diagnóstico de la enfermedad adquirida. El análisis también por PCR de los fluidos oculares en busca de ADN de toxoplasma gondii y la determinación del coeficiente de Goldman-Widmer para comparar el nivel de inmunoglobulina G en el fluido ocular con el del suero también pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. En cuanto a un poco de síntomas de los que da la toxoplasmosis ocular, la disminución de la visión y las moscas volantes son los síntomas más frecuentes de la corioretinitis toxoplástica. Clínicamente, la enfermedad consiste en un área focal de intensa necrosis, normalmente con inflamación vítrea subyacente, de moderada a grave. La recurrencia de la enfermedad se manifiesta por una cicatriz corioretiniana adyacente o cercana. Las lesiones activas múltiples son raras y deben motivar a la realización de pruebas de VIH y a la búsqueda de otras posibles causas de inmunosupresión. Los pacientes seropositivos con toxoplasmosis ocular tienen un alto riesgo de afectación del sistema nervioso central, razón por la cual se deben someter a una resonancia magnética con material de contraste. Los pacientes adultos mayores pueden presentar una enfermedad más agresiva debido a la relativa inmunosupresión. La toxoplasmosis ocular activa se trata habitualmente con terapia antibiótica, a pesar de que hay una falta de ensayos controlados, aleatorizados, bien diseñados que prueba estos esquemas. El enfoque más sencillo es el tratamiento con trimmetoprim y sulfamethoxazol. La terapia clásica utiliza sulfadiazina con pirimetamina y también prednisona, prescrita con ácido folínico y acompañada de un control regular de los recuentos de las células sanguíneas. La adición de la clindamicina da lugar también a la denominada terapia cuádruple, y este tratamiento suele durar de 4 a 6 semanas, y la curación completa de las lesiones activas se produce a lo largo de 4 hasta 6 meses. La clindamicina intravítrea con o sin la presencia de dexametasona también se ha utilizado para tratar lesiones que amenazan a la visión o también para pacientes que no toleren o respondan al tratamiento sistémico.